aquí esta tarde con nosotros. Voy a compartir una presentación un poquito a modo de introducción. Creo que la veis. Si no la veis, me decís. Sí, perfecto. Bueno, como os presentaba Pepe, estamos aquí. Yo soy Carmen Valdés, del área de educación de Fundación Repsol, y están conmigo mis compañeras también, Carolina Grases y Isabel de la Iglesia. O sea que cualquiera de las tres está a vuestra entera disposición para cualquier duda que haya ahora o en el futuro. Hoy queríamos hablaros de qué es Thinkers y del programa de primaria específicamente. Como decía Pepe, venimos muchos años trabajando juntos con la región de Murcia y trabajando con muchos programas educativos. En Fundación Repsol, el área de educación tiene ya mucha trayectoria y ahora los últimos años estamos diseñando también nuevos contenidos. Entonces, hoy vamos a ver qué es Thinkers, qué es esto de Thinkers, y vamos a centrarnos en el programa de primaria. Este programa de primaria se estrena ahora para este curso académico. Vamos a ver primero un poquito las características generales y después va a hacer mi compañera Carolina una navegación por la plataforma, de manera que podáis ir viendo cómo es el funcionamiento y todos los materiales que ponemos a vuestra disposición. Por supuesto, todo lo que Fundación Repsol pone a disposición de los docentes es totalmente gratuito. Luego, si queréis ir haciendo preguntas, como queráis, sobre la marcha, o si no, a través del chat podéis ir dejando las preguntas y os iremos contestando entre nosotras tres, o las pasaremos después al final, si nos quedan unos minutitos, pues aquellas que no hayan podido quedar respondidas o aquellas que veamos que son más generales, pues las dejamos un espacio al final. Pero bueno, como decía Pepe, tenéis el micrófono abierto para todo aquello que queráis preguntar. También os dejaremos los datos de contacto para que a posteriori también, pues lo que queráis consultar o la ayuda que necesitéis, pues también estamos a vuestra disposición. Ya sin más, voy a comentaros un poquito qué es Thinkers. Fundación Repsol Thinkers es el espacio educativo que pone Fundación Repsol al servicio de los docentes y de los alumnos, tanto de primaria como de secundaria, para transmitir todo lo que es el conocimiento sobre la energía, sobre la transición energética en la que estamos embarcados ahora, sobre los retos de futuro que tenemos con toda la problemática energética, sobre el cambio climático, calidad del aire, movilidad sostenible, todo lo que es sostenibilidad en general, eficiencia energética, etcétera, y todo lo que es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todo esto, todos estos contenidos y todo este ámbito de trabajo es donde centra su actividad el área de educación de Fundación Repsol. Para ello, lo que ponemos a vuestra disposición es una plataforma con una serie de contenidos. Voy a comentaros ahora los tres tipos básicos de contenidos que tenemos para ofrecer a los docentes, como digo, tanto de primaria como de secundaria. Aquí también tenéis el enlace a lo que sería la plataforma educativa. En primer lugar, tenemos contenidos que están abiertos, que puede entrar cualquier alumno, una página web abierta, cualquier alumno, cualquier docente de primaria o de secundaria, los podéis ver a través de estas dos pestañas. Y esos son una serie de vídeos, presentaciones, vídeos de expertos, bueno, mucho contenido que al final incluso actividades que los alumnos y los docentes pueden entrar de manera, digamos, no estructurada, ¿no? A consultarlos, a consumirlos, a utilizarlos para sus clases. Ese sería el primer tipo de contenidos. Tenemos otro segundo tipo de contenidos, que son lo que llamamos programas educativos, y estos programas educativos ya son estructurados. Son programas educativos que lo que van es a cubrir contenidos curriculares. Estos contenidos curriculares que cubrimos son todos aquellos relacionados con la transición ecológica y la Agenda 2030. Entonces, en estos contenidos, programas educativos, tenemos dos, uno para primaria y otro para secundaria, que son Thinkers Primaria y Thinkers Secundaria.
El que vamos a ver hoy con todo detalle va a ser el de Thinkers Primaria. Pero bueno, que sepáis también que, como decía Pepe al principio, algunos de vosotros también perteneceréis a centros que tengáis también la etapa de secundaria, incluso secundaria bachillerato. Pues ese es el segundo tipo de contenidos, los programas educativos estructurados. Y después el tercer tipo de contenidos que tenemos es la formación al profesorado. Este es un espacio en el que lo que ponemos a vuestra disposición es mucha información para que podáis formaros vosotros como docentes para poder llevar al aula y explicar y contar pues, de la mejor manera a los alumnos y que os sintáis vosotros bien preparados y seguros a la hora de transmitir estos conocimientos. Son temas que muchas veces, pues aparte de ser de mucha actualidad, son temas que a veces no están bien fundamentados, a veces hay sesgo o, bueno, pues no encontramos toda la información que nos gustaría pues en un único sitio, ¿no? Sino que hay cosas dispersas y nos llevaría mucho trabajo encontrar todo aquello que necesitamos. Por eso surge esta parte de formación al profesorado. Es una parte donde lo que queremos es daros información neutra e información científicamente rigurosa sobre todos estos temas de energía, transición energética, cambio climático, etcétera, y sostenibilidad, ¿no? Aquí tenemos formación para vosotros, tanto en estas temáticas como en temáticas de innovación educativa, de pues, metodologías que son las que al final queremos aplicar también nosotros en esos proyectos estructurados, ¿no? Que vamos a ver un poquito luego las metodologías también que utilizamos. Y también aquí encontraréis un tercer tipo de información o formación que es para que podáis aplicar los programas Thinkers. Es decir, tenemos información de cómo implantar Thinkers secundaria y tendremos en breve formación sobre cómo implantar Thinkers primaria. Como os decía, Thinkers primaria se estrena ahora mismo y entonces, pues bueno, tendremos a lo largo de los próximos meses o semanas, pues tendremos ya formación sobre cómo implantarlo más detallada. Pero bueno, quedaros con la idea que Fundación Repsol Thinkers es el espacio educativo que pone Fundación Repsol para llevar todo el conocimiento de todos estos temas y cubrir curricularmente también en vuestras aulas todos los contenidos de energía y sostenibilidad. Y ya vamos a adentrar en lo que es Thinkers Primaria, ¿no? el programa de primaria. Y bueno, pues vamos a ver un poquito las características generales antes de pasar a lo que es la navegación, de manera que tengáis por lo menos una visión general antes de entrar en el detalle concreto. Pues Thinkers Primaria es un programa que realmente son 3 programas en uno, ya que es un programa para cada uno de los ciclos, desde los 6 años hasta los 12 años y adaptado a la nueva ley educativa, la LOMLOE, pues ya se separa en lo que son los 3 ciclos. Con estos más de 60 materiales que tenemos a vuestra disposición en la plataforma, lo que queremos es lo que tratamos es de cubrir todas estas temáticas que trabajan lo que es la transición ecológica y la Agenda 2030, que aparece ya como algo obligatorio en la nueva ley de educación. Utilizamos siempre, en tanto esto es, más o menos común entre el programa de primaria y el de secundaria, siempre tratamos de introducir metodologías que sean innovadoras y que además fomenten mucho el trabajo entre los docentes, el trabajo entre vosotros y que trabaje mucho la transversalidad entre distintas asignaturas. Es algo que queremos fomentar mucho, se trabaja mucho en el aprendizaje basado en proyectos y trabajamos siempre con lo que es la transversalidad en toda la etapa educativa y con todos los docentes. Entonces, son proyectos que se pueden aplicar pues, entre varios de vosotros e incluso de diferentes asignaturas. Normalmente lo que estamos cubriendo son las asignaturas que llamamos core, las que es conocimiento del medio, como ya vuelve a denominarse en la nueva ley, y que son ciencias naturales y ciencias sociales.
pero trabajamos también de manera lateral y complementaria pues todo lo que sería también lengua, matemáticas entran también educación plástica y visual y al final pues bueno, pues trabajando por proyectos puede acabar entrando pues yo creo que casi todas las asignaturas, pero bueno, las principales son las que menciono, conocimiento del medio, matemáticas, lengua y educación plástica. Que sepáis que los materiales cubren tanto la parte más expositiva o más teórica, que cubre los conceptos curriculares, como el aprendizaje a través de retos. Todos los contenidos y todos los capítulos que veréis llevan muchos retos asociados y también llevan talleres, que son actividades pues, más desarrolladas que los retos, que llevan un poco más de tiempo. Y bueno, todo ello pues es para trabajar en el aula e incluso pues algunos talleres para trabajar fuera del aula. Con todo ello lo que reforzamos es al final el aprendizaje que sea vivencial, ¿no? Que sea a través de, pues, de retos y que sea a través de un estímulo en que el alumno pues tiene que hacer, ejercitar y trabajar todo aquello que ha aprendido, ¿no? También todas las actividades se cierran con metacogniciones para, bueno, pues al final que tengáis a vuestra disposición esa reflexión final y de esa manera también consigamos un mayor nivel de sensibilización hacia todos estos temas y también un mayor nivel de aprendizaje, que al final que el aprendizaje sea duradero, ¿no? que se quede. Comentar también una característica muy importante de los programas y es que es su flexibilidad, ¿vale? Y la libertad de utilizar los materiales que más os convengan en vuestra planificación. El programa, como os comento, tiene 3 programas dentro de uno y dentro de cada uno de ellos vamos a ver que tiene diferentes capítulos y cada capítulo va a tener diferentes materiales, diferentes contenidos. Aunque haya un itinerario que os hemos recogido como, digamos, bueno, pues recomendable, podéis hacer uso de todos los materiales de manera independiente. Es decir, podéis hacer todos los retos si queréis, o podéis hacer uno sí, uno no, o aquellos que más os convengan según vuestra programación, según el tiempo que le queráis dedicar a esta temática, o según pues, cómo os encaje en vuestro proyecto de centro o de aula, ¿no? Y comentaros también que tenéis a vuestra disposición siempre y durante todo el curso escolar una asesoría pedagógica que os va a acompañar siempre para resolver cualquier duda que tengáis, tanto sobre el uso de la plataforma como sobre el uso del programa, sobre la aplicación de los contenidos o sobre cómo poder llevar vosotros ese programa a vuestra aula, cómo podéis programarlo o incluso que os dé ideas para adaptaros a circunstancias que podáis tener en vuestro centro o convivencia con otros programas. Entonces, bueno, quedaros un poco con esta idea general. Os voy a contar también que todo el programa lleva una narrativa, una historia. Es una narrativa que se puede trabajar de manera individual, porque salvo que los personajes siempre nos acompañan a lo largo de toda la historia, es independiente la narrativa en cada uno de los capítulos y en cada uno de los ciclos. Aquí tenéis nuestros protagonistas, que son Laura y Jaime. Laura y Jaime son niños de primaria también y son niños que, bueno, son un poco más especiales, son como los nuestros, pero vienen del futuro. Entonces, vienen de un colegio del año 2029 que está a punto ya de cumplirse la Agenda 2030 y los objetivos que nos hemos marcado en esa agenda para cumplir en ese año. Entonces, lo que hacen es que vienen del pasado a las aulas de hoy, del presente, para que los chicos, nuestros alumnos, pues al final les ayuden, ¿no? a que consigamos llegar a 2030 y cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, durante todo el programa, los alumnos de primaria al final se van a convertir en exploradores de la energía a través del tiempo. Nuestros protagonistas vienen del futuro y van a viajar con ellos al pasado.
se van a llevar a nuestros alumnos al pasado para aprender pues, cómo el ser humano descubrió pues, la energía, cómo utilizó el agua como fuente de energía, cómo apareció la sostenibilidad, que parece que la palabra ahora es más moderna, pero esto existía desde el principio de los tiempos, incluido la economía circular y bueno, pues muchísimas cosas que van a ir aprendiendo de cómo ha ido desarrollando la humanidad todos estos temas y cómo a lo largo de la historia van a ir apareciendo también muchos hechos históricos, muchos personajes históricos y muchos descubrimientos pues, que al final nos han ayudado, ¿no? al desarrollo económico y al desarrollo social de los países, ¿no? Entonces, al conocer y entender bien el pasado y de dónde viene todo esto, entenderán mucho mejor la actualidad, van a comprender mucho mejor cómo hemos llegado al punto de hoy, cómo estamos hoy, y lo que más nos interesa también es que este conocimiento les ayude a pensar en un futuro y en un futuro en el que el planeta pues, sea más sostenible, un futuro que al final es el futuro más cercano, que es cuando ellos vayan a ser ya adultos, ¿no? Entonces, la historia les envuelve a todos en estos viajes de manera que pues al final se meten dentro del programa, ¿no? Os comento la estructura, que luego la vamos a pasar a ver con detalle en la plataforma para que ya estos contenidos que estáis viendo aquí pues los veáis ya hechos realidad. Y bueno, como os comentaba, tenéis una guía para el docente, la vamos a ver luego un poquito en detalle. Tenéis una guía muy completa y tenéis también una guía para la programación. Esta guía para la programación, que os la abro ahora en un minuto, lo tenéis siempre todo a vuestra disposición. Todos los materiales son descargables y ahí vais a poder ver pues cuáles son los capítulos, los contenidos que se tratan en cada capítulo, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de los programas tiene su narrativa, todos los viajes por la historia. En cada uno de los capítulos hay varios viajes por la historia. Tenéis materiales también en cada uno de los programas para lo que es el proyecto de aula, que es un proyecto que al final es el que cierra el ciclo, donde ahí volcamos pues o vuelcan los alumnos todos los aprendizajes que han ido adquiriendo a lo largo de todos esos viajes en la historia, ¿no? Y de toda esa experimentación y de todos esos retos. También vais a tener materiales para el seguimiento individual de cada alumno a través de unos pasaportes que van a ser distintos para cada uno de los 3 ciclos. Pero también podéis hacer el seguimiento individual del alumno para que él pues, se lleve incluso a casa pues, por donde ha estado trabajando, ¿no? Y como veis, bueno, pues trabajamos los temas del agua como fuente de energía, la energía, movilidad, sostenibilidad, medio ambiente, los objetivos de desarrollo sostenible, aunque aparece un capítulo especial porque se hace mucho más énfasis en quinto y sexto, en el ciclo 3, están siempre a lo largo de todos los capítulos, están los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ahora quería simplemente enseñaros la guía de programación para que tengáis una visualización del documento rápida y que veáis un poco lo que os vais a poder encontrar allí. Al final, lo que queremos es que esto sea una ayuda para vuestra programación y para que podáis adaptar el programa al aula. Esto, si me voy a ir rápido a la parte que es de programación y veis, bueno, la organización del proyecto, lo que hemos visto en la diapositiva anterior, cómo están planteados todos los capítulos, siempre llevan una introducción o bienvenida, donde ahí se presentan los personajes, luego la parte que lleva las narrativas y las historias y los viajes por el tiempo, que son relatos que son interactivos en Geniali. Luego lleva una parte de planteamiento teórico, donde ahí lo que se utilizan pues, son muchos materiales de tipo presentaciones interactivas, vídeos, bueno, mucho tipo de material multimedia.
Y luego siempre, después del planteamiento teórico, lo que es la aplicación de ese conocimiento en el terreno práctico, ¿no? Esos retos que os comento y esos talleres, ¿no? Siempre para trabajar en colaborativo, en grupo. Y luego ya la despedida, donde ahí se hace y se cierra el proyecto de aula. Aquí veréis que para cada uno de los capítulos tenéis un número de sesiones recomendadas y un curso también en el que consideramos que puede ser recomendable trabajar estos contenidos. El número de sesiones que recomendamos en estos casos es siempre una estimación que se hace teniendo en cuenta que se van a utilizar todos los contenidos disponibles. Como os decía al principio, hay total flexibilidad y total libertad para utilizarlos, de manera que si yo solamente voy a poder dedicar igual una sesión al agua, pues, o 2 sesiones, pues puedo elegir los contenidos que a mí más me interesen y libremente hacer unos o no hacer otros. Incluso los genialis de los viajes se pueden dividir en 2 porque siempre hay varios viajes, en 2 o en 3 y ahí es donde podéis parar y continuar en otro momento o simplemente en la otra parte no darle, ¿no? Así tenéis lo que es la temporalización de todos los ciclos y luego ya tenéis las tablas donde se os van indicando pues todos los contenidos, los objetivos de aprendizaje, por ejemplo aquí, veis en este capítulo de sostenibilidad todo lo que son los objetivos de aprendizaje, los contenidos temáticos, todo aquello que se va a trabajar, pues bueno, pues desde la prehistoria, el paleolítico, la antigüedad, en Grecia, cómo reciclaban materiales, hasta el siglo XX, donde ya se introducen conceptos como las 5 Rs, ¿no? También vais a ver en estas tablas dónde ocurren los viajes, qué es lo que hacen, desde dónde van hasta dónde llegan y luego todos los materiales que tenéis para trabajar en el aula. Así es como estaría estructurada esta guía de programación para que sirva de ayuda para vosotros, que tengáis una visión general absolutamente de todos los detalles para que podáis encajarlo en las distintas asignaturas y con la secuenciación y la temporalización que vosotros consideréis. Finalmente se os describen pues, los materiales de aula, como os comenté, tenemos el cartel, que lo vais a ver ahora en un minuto, el cartel de aula, que es el proyecto final, y luego los pasaportes para cada uno de los alumnos. Y ya sin más, bueno, dejaros aquí, aunque luego los pondremos a vuestra disposición. Y además veréis que en el programa, en la plataforma educativa, siempre lo vais a tener delante, el teléfono de la asesoría pedagógica, que atenderá en horario de mañana, y el correo electrónico al que podéis dirigirnos pues, cualquier duda o cualquier cosa que necesitéis. Y ya sin más, yo le paso la palabra a mi compañera Carolina, que pase ya a hacer una navegación por el programa. Y así vais a ver pues todo esto que os he contado para que tengáis esa visión general y esas características generales las conozcáis, pues lo vais a ver un poquito en la práctica. Carol, cuando quieras. No se te oye, tienes el mute puesto. Ahora sí, ¿no? Perfecto. Vale, estupendo. Bueno, os he dejado en el chat los datos de las plataformas, ¿vale? Es la plataforma Thinkers y luego los enlaces directos a la formación del profesorado y a los programas educativos. Estoy dentro de la plataforma Thinkers y aquí en la pestaña de programas podéis acceder a la información de presentación del programa y ya directamente a poder participar. Como os ha dicho Carmen, los programas estructurados requieren un registro en la plataforma donde solamente se registran los docentes, porque son los que canalizan la actividad. Es una actividad muy ligada al currículum escolar y la queremos canalizar a través de los docentes. Para participar en el programa, el único requisito tecnológico que necesitáis de partida es un ordenador y un proyector para proyectar en la pantalla del aula. No se requieren dispositivos por alumno ni ningún otro dispositivo específico. Esto lo hemos hecho para que el programa sea accesible a todos.
Carmen nos ha contado, los programas son gratuitos, están abiertos durante todo el curso escolar y lo podéis hacer cuando sea más adecuado dentro de vuestra programación. Entonces, para participar, tenéis que hacer la inscripción es muy sencilla. Si tenéis alguna dificultad, por favor, poneros en contacto con nosotros a través de la asesoría pedagógica. Os pediremos vuestro nombre, DNI, un email y contraseña. Tenéis que indicar que sois docentes en activos, las materias que impartes y buscar el centro. A veces da problemas la base de datos porque no está del todo correcta, pero bueno, si tenéis algún problema nos contactáis. Pero básicamente si ponéis localidad y un nombre distintivo del centro, suele aparecer fácilmente. Aquí elegís el nombre del centro educativo de ese desplegable que os venga y no os olvidéis nunca de poner acepto las condiciones, porque si no el registro no queda hecho correctamente. Una vez que estéis registrados, voy a entrar con un usuario demo. Accederéis a vuestra pantalla principal. La primera vez que accedéis no aparece ningún aula, ¿vale? Porque esto aparece cuando ya las creéis. Os cuento las principales pantallas de navegación, ¿vale? Tenéis guía didáctica, donde están 2 documentos del programa. Incluye los 3 programas en los que está dividido, ¿vale? Ciclo 1, ciclo 2 y ciclo 3. Entonces podéis descargar la guía didáctica y la guía de programación docente que os ha comentado Carmen. De todas maneras, a todos los que os habéis inscrito, os haremos llegar esta guía de programación, junto con alguna documentación adicional del programa. En Prepara tu clase están los 3 programas totalmente disponibles para que podáis acceder a ver todos los contenidos. Esto lo hemos hecho para que conozcáis los contenidos antes de empezar el programa con vuestros alumnos. Luego navegaremos por aquí y os daré algún detalle de los materiales para que los conozcáis. Y luego en mis aulas tenéis un gestor de aulas. Aquí creáis vuestra aula, ¿vale? Indicando el curso y la letra. Automáticamente al elegir el curso os va a asignar un programa específico, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos el aula de tercero de primaria. En el aula de tercero de primaria el programa accesible es el del ciclo 2. Entonces, ¿qué tendremos en este gestor de aula? Primero, cuál es el docente que ha escrito el aula y podéis hacer grupos de profesores colaboradores, ¿vale? Nada más se necesita que los docentes del colegio, de vuestro colegio, que van a participar, también estén registrados en la plataforma. Entonces, desde aquí podréis elegir compartir el aula con los docentes que queráis. A modo de ejemplo, os diré que en otros colegios con los que estamos trabajando, por ejemplo, hay un responsable del programa para todo primaria y lo que hace es dar de alta a los docentes o pedirles que se den de alta, luego crear las aulas y preparar los equipos de profesores. Esto facilita mucho el trabajo transversal porque todos aquellos que estén asociados a esta aula podrán trabajar con estos alumnos sin tener que estar pendientes de qué contenido han visto, etc. Luego hay un apartado para subir el proyecto de aula. Esto es lo que os contaba Carmen, ¿no? Es como ese entregable que van a hacer de forma colaborativa todos los participantes en el programa por aula y si queréis lo podéis subir aquí. Ya luego os enseñaré en la plataforma dónde está y en qué consiste. Y luego en esta parte de la izquierda veis que están los diferentes capítulos que ha comentado Carmen y cómo se hace el seguimiento del avance en esos capítulos. Carmen también nos ha comentado que el acceso a los materiales es libre, es decir, que no hay ningún material que bloquee a otro, por lo tanto se puede avanzar por el programa sin tener que ver todos los contenidos, ¿vale? Y desde aquí se puede continuar el programa. Entonces, vamos a acceder desde esta aula al programa y veréis los contenidos que hay para el ciclo 2, a modo de ejemplo. Perdonad que primera vez que me echa así.
Vale. Carmen, tendrás que cortar esta parte para que en la grabación no... No pasa nada, esto. Las cosas del directo. Así sabéis que no está grabado. Vale, estupendo. Pues aquí veréis que tenéis, os indica primero con el aula con la que estáis trabajando, ¿vale? El ciclo al que pertenece, y aquí tenéis un menú de la izquierda por la navegación de los distintos capítulos. En el capítulo de bienvenida, pues hay un primer Geniali para utilizar con los alumnos y explicarles en qué consiste el proyecto. Entonces, en este Geniali que pasáis vosotros como diapositivas, pues los dos personajes van contando en bocadillos en qué consiste el proyecto y hacen esa llamada a vuestros alumnos. En este caso, el Geniali no está locutado, pero el resto sí, el de los viajes sí, porque nos parecía muy interesante que pudieran tener esa parte. Luego tenéis el acceso al pasaporte, que como os dijo Carmen, es una herramienta muy potente para que los alumnos puedan hacer su seguimiento individual de cómo van avanzando en el programa. Entonces, en este caso, pues ponemos esta presentación para que el docente pueda explicar a los alumnos en qué consiste la actividad y luego tiene los descargables para repartir la documentación con sus alumnos. Pero bueno, estas presentaciones sirven para explicar en qué consiste, ¿no? Entonces, en este caso, pues a medida que van haciendo viajes en el tiempo y van aprendiendo de distintas cosas que pasan en esos viajes, pues van completando el pasaporte. Luego tenemos el capítulo del agua, el de la energía, el de medio ambiente, sostenibilidad y el hasta pronto. Os voy a enseñar el capítulo de la energía. Cada capítulo tenéis unas instrucciones que se os dan con la ruta del viaje. Esto sirve si tenéis que hacer una interrupción del viaje, pues dónde pararlo o dónde queréis arrancar, dependiendo de lo que queráis trabajar con el aula. Y unas sugerencias de cómo repartir a vuestros alumnos. Y en contenidos educativos, pues en el caso de este capítulo, pues tenéis el viaje, que en este caso es explorando las energías renovables en la antigüedad. Luego tenéis una actividad de aprendamos. Esto es interesante porque es lo que os va a ayudar a explicar esa parte más teórica a vuestros alumnos, ¿no? Entonces, en esta presentación pues tenéis unas explicaciones muy visuales y muy sencillas sobre la energía, cómo se transforma, para qué se utiliza, la diferencia entre renovable y no renovable. Y luego tenéis un reto de preguntas, ¿vale? Sobre que hemos llamado energía sin límites, que sirve un poco para afianzar esos conocimientos más teóricos. También ofrecemos otro reto, que también es un reto de preguntas, pero en este caso funciona como una ruleta, ¿no? Entonces se va lanzando la ruleta de forma automática y van apareciendo preguntas como una especie de trivial, ¿no? Ya están separadas por los distintos tipos de energías primarias. Luego tenéis un taller que se llama Exploradores del Petróleo. Los talleres son actividades un poco más profundas que los retos y permiten trabajar conceptos de forma, puede ser manipulativa, ¿vale? En este caso sí, porque ellos pues tienen que construir un pozo y luego buscar petróleo. Suele gustarles mucho este tipo de actividades. Y cada una de las actividades tiene descargables, ¿vale? Estos descargables os van a ayudar, primero, la guía didáctica para entender los objetivos de la actividad, los conceptos que se van a trabajar y cómo organizar el aula, y luego tiene los descargables para el trabajo con los alumnos. Y en este caso también ofrecemos un vídeo. Entonces, el Geniali, os lo voy a enseñar rápidamente. No sé si se escuchará el audio porque como no es mi herramienta de trabajo, el directamente con audio. ¿Perdón, Carmen? Va directamente con audio, sí. Sí, vale. Voy a poner un trocito porque es interesante ver
las locuciones, y luego que para la locución se abren unos bocadillos que también sirven para fomentar la lectura entre los alumnos, si no queréis leer vosotros. Desde aquí podéis, bueno, cualquiera de vosotros que haya utilizado Genially pues ya conocerá la herramienta, ¿no? Pero se puede ver pues todas las diapositivas y organizar un poco la presentación. Lo que se oye es bajito, ¿eh? ¿Se oye bajo? Sí. Prueba a subir tu volumen. A ver. Pero bueno, lo que oís es el narrador que va contando la historia y lo que van a hacer un poquito pues también en el viaje, ¿no? El narrador acompaña al Genially pues de principio a final, aunque Sí. bueno, claro, aunque ahora ahí están los narradores, ¿no? Desde Thinkers os invitamos a descubrir la importancia de las energías renovables en el pasado. Viajaremos al Imperio Romano y a la ciudad hispana de Cartago Nova, la antigua Cartagena. Allí veremos cómo nuestros antepasados utilizaban las fuentes de energía renovables para hacer más fácil su día a día, desde calentar hasta enfriar los interiores. ¿Estáis listos? Bueno, este trozo también me sirve para deciros una cosa que también nos ha parecido muy relevante en este proyecto. Nosotros buscamos casos reales para acercar todo este conocimiento a los alumnos desde el punto de vista de la utilidad que puedan tener para ellos, ¿vale? O sea, para que ellos le encuentren sentido a la información que están aprendiendo, porque muchas veces, pues todas estas temáticas, dependiendo de cómo se trabajen, pues pueden ser un poco duras para ellos, ¿no? Porque no les encuentren un sentido práctico. Y lo otro es que intentamos buscar ejemplos cercanos. Es decir, si vamos a hablar de cómo se utilizaba la energía renovable en el pasado, pues ¿por qué no coger ejemplos dentro de España que les puedan servir a ellos para entenderlo y que en algún momento que hagan un viaje con su familia, pues digan, oye, pero mira, aquí Cartago Nova, esto tal, o por ejemplo con los molinos de viento en la época del Quijote. Entonces, estas herramientas también las incluimos en nuestro Genially para acercar ese conocimiento a su vida más cercana, ¿no? Pues ya dejo de compartir, pero podéis explorar todo lo que queráis, ¿vale? El programa. Y por último, os quería enseñar dos cosas más. Cómo cerramos estos capítulos, ¿vale? Cómo cerramos el programa. El programa lo cerramos con el capítulo Hasta pronto, donde queremos hacer un cierre de invitar a poner en práctica muchas de las cosas que ellos han aprendido, ¿vale? Entonces, ofrecemos un Genially también que hace ese cierre de ahora hay que ponerse a trabajar en ello, estamos todos comprometidos y os esperamos en el futuro. Y después el material que os comentábamos para hacer el proyecto de aula. En el primer capítulo de bienvenida ya hacemos mención a este material porque nos parece interesante que se pueda trabajar desde el principio. Nosotros proponemos un cartel de aula a modo de periódico del futuro que tiene la versión, por ejemplo, digital, si se quiere completar en digital, la versión imprimible o las ideas para hacer un cartel personalizado en cada aula. Es decir, poner una cartulina en blanco y que de forma colaborativa todos los alumnos ayuden a completar con sus aprendizajes ese periódico del futuro. Entonces, bueno, tenéis la presentación de cómo enfocarlo y de cómo compartirlo con ellos, ¿no? Siempre intentamos que les quede claro el para qué y qué es lo que van a aprender con cada una de las actividades. Y ya ahora sí, de último, os quería enseñar, voy a salir de esta aula y voy a venir al aula de sexto de primaria, porque en el ciclo 3 tenemos el capítulo de los ODS que, aunque no lo tengáis dentro de vuestra... Imaginaros que estáis trabajando con alumnos que pertenecen al ciclo 1 o al ciclo 2. Allí no tenéis este contenido, pero si queréis, podéis entrar desde fuera, desde Prepara tu clase, y acceder al contenido, ¿vale? Entonces, tendríais que ir al programa del ciclo 3. En este caso, en Prepara tu clase, como la idea es que podáis preparar vuestras clases,
antes de entrar en el programa, pues os damos más información, ¿vale? Es mucho más completa. Por eso veis que la presentación del contenido es distinta. Pero bueno, os venís al capítulo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y aquí tenemos la descripción del capítulo, el objetivo didáctico, las temáticas. Todo esto viene también incluido en la guía didáctica, pero aquí está más accesible. Y en contenidos educativos, pues tenéis un genial y muy bonito de Explorando los Objetivos de Desarrollo Sostenible con Jacques Cousteau, que habla de ese momento en el que Jacques Cousteau decide escribir esa carta a las futuras generaciones. También tenéis como un descargable la carta que él hace a las futuras generaciones, que puede ser muy interesante para que lo trabajéis con vuestros alumnos, ¿no? Que ese fue, como decir, el primer germen para hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y tenéis más materiales que os invito a conocer y ya con esto os dejo. Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, esperamos que con este paseo, porque claro, es muy difícil que en 45 o 50 minutos podamos entrar en el detalle de todos y absolutamente los contenidos, que por lo menos os podáis llevar una idea de cómo está estructurado el programa y de lo que os podéis encontrar dentro, ¿no? Entonces, si tenéis alguna duda, podemos pues, abrir ahora turno de palabras si alguien quiere comentar algo. Y si no, pues bueno, ya en el chat también tenéis la dirección de correo electrónico a la cual nos podéis escribir en el caso de que tengáis pues, cualquier duda. Recordad que tenemos la asesoría pedagógica que está para ayudaros, ¿no? Igual que nosotras estamos directamente también a vuestro servicio para ayudaros en todo lo que necesitéis. Parece que lo hemos dejado todo muy claro. O muy claros o muy cansados, Carmen. Sí. Pero bueno, esperamos que os haya gustado y que os parezca interesante el programa para llevar todos estos contenidos que no son fáciles de llevar ni de trasladar a chicos de edades tan tempranas, ¿no? Y al final, pues bueno, creemos que es la edad a la que hay que empezar también a sensibilizar con todos los temas medioambientales, ¿no? No hay que esperar a que uno sea adulto y se encuentre los problemas. Hay que empezar desde pequeños a conocerlos y además pues, estar bien informado y con rigor, ¿no? Carmen, si te parece, para romper el hielo, lo que podemos hacer es que yo te voy a hacer algunas preguntas que suelen hacernos en otros webinars, ¿vale? Porque seguramente a alguno le estará pasando por la cabeza. Tenemos uno que ha levantado la mano. Juan, para ti. Juan, no te escuchamos. Te escuchamos. Te tienes que quitar el sonido, te busco yo y te quito. Eso. Juan Antonio García, ¿no? Sí, está leyendo hola, está diciendo hola, pero tienes que quitarte el mute. Silencio. No sé si al pinchar en abrir cola. Ah, no te va el micro, Juan. ¿No los quieres escribir en el chat y lo leo? A ver. Estamos intrigados. Carolina, pues haz tú la pregunta esa que has comentado que ibas a hacer y mientras a Juan le damos tiempo que escriba. Sí, os comentamos si alguna cosita que suele ser dudas habituales, ¿no? Sí. Por ejemplo, una de las dudas es cómo hacer el trabajo transversal con otras asignaturas. Yo sé que has hablado de la guía de programación, ¿vale? De esa guía rápida, pero no estaría mal que dijeras también cómo se puede facilitar ese trabajo transversal y ese encaje curricular con otras asignaturas.
Bueno, al final el trabajo transversal y ese encaje con otras asignaturas lo vais a ver muy claro con los contenidos que vienen en lo que es la guía de programación. Ahí vais a ir viendo los contenidos curriculares que son de conocimiento del medio y luego vais a ir viendo otra serie de actividades donde también se os dicen qué asignaturas, en todos los retos, en todas las actividades tenéis una guía que os descargáis, no es una guía, bueno, un PDF que os descargáis. Ahí es donde también os viene información sobre las competencias que se trabajan, los ODS que se trabajan y sobre cuáles son aquellas actividades que se realizan y con qué asignaturas podrían tener relación. O sea que Hola. Dentro de todos los contenidos, ahí lo tenéis todo especificado. Ya te oímos, Juan. Hola, buenas tardes. Bien, no sé si habéis contestado mi pregunta, pero bueno, la formulo por si acaso. No me ha quedado claro el tema de la temporización cuando había hablado de ella, ya que había, si no recuerdo mal, habéis comentado que había unas 7, vamos a decir, unidades didácticas o 7 temáticas. Entonces comentabais que había unas 6-7 sesiones y ya no sé si os referíais a 6 o 7 sesiones por unidad o en total todo se engloba en 7 sesiones. No sé si me explico. Ahora te comento. Ahí están los 3 ciclos y luego dentro de cada ciclo lo que os ponemos es, bueno, dentro de cada ciclo hay 6 capítulos en el primero, 6 capítulos en el segundo y 7 capítulos en el tercero. Para cada uno de esos capítulos hay varias actividades. Entonces, para cada capítulo lo que os damos es la estimación del número de sesiones cuando se utilizan todos los materiales de ese capítulo. En total vienen a salir por curso unas 10 sesiones de media. O sea, por primero, por segundo, tercero, cuarto. Entre primero y segundo son unas poquitas menos, son 7, una cosa así, pero ya en los cursos más altos son unas 10, 11 sesiones. Por eso decimos más o menos una media de unas 10 sesiones por curso. O sea, por primero, por segundo, por tercero, por cuarto, por quinto y por sexto. Eso sí, siempre que utilices todos los materiales, que los viajes los hagas completos y utilices todo con calma, como decimos nosotros, disfrutándolo, ¿no? Que no deprisa y corriendo a matacaballo, poniéndote a hacer los retos, no. O sea, haciendo las cosas bien y despacio, aprovechando las metacogniciones, todo eso, pues es lo que te viene a salir más o menos. Más bien una media de 9 sesiones al año durante el curso. Eso porque está pensado para hacer un trabajo por proyectos transversales, es decir, si estás involucrando el área de conocimiento del medio con el área de ciencias sociales, con lengua y a lo mejor matemática, pues entonces puedes hacer el trabajo eso realmente por proyectos involucrando varias asignaturas. De todas maneras, nosotros siempre decimos que los contenidos nuestros son como una lista de Spotify. O sea, no sé si recuerdas el ejemplo que os enseñé de la energía, ¿no? Teníamos un viaje. Dentro de los viajes no llegamos a verlo, pero hay actividades interactivas para romper un poco el que ellos estén escuchando un narrador y vayan leyendo con actividades de a ver cómo están afianzando los conocimientos. Entonces, por ejemplo, en uno tiene que ver con cómo se descubrió el fuego, qué actividades las que van viendo las figuras, pues ¿es fuego o no es fuego? ¿Vale? Pero luego tenías vídeos y tenías otro tipo de actividades que eran retos más sencillitos. Entonces, no es necesario hacerlos todos, porque a lo mejor ya has trabajado en el primer reto lo que puedes también trabajar en el segundo. Entonces, pues te lo saltas o en vez de utilizar el 1, utilizas el 2, ¿vale? Entonces, un poco los materiales están preparados también para que utilicéis aquellos que creáis que funcionan mejor con vuestros alumnos. También hay diferencia entre unos materiales y otros. Hay unos que son más visuales, hay otros que son más manipulativos. Entonces, eso tenéis que adaptarlo también a la mejor forma de aprendizaje que tiene vuestra aula, ¿no? Entonces, en ese sentido, también tenéis mucha diversidad de materiales para que podáis ir, bueno, pues cambiando, ¿no? Y adaptando esa forma de aprender que no en todos es igual y en los chicos, por supuesto, ¿no? Que en algunos
es mejor de una manera y en otros es mejor de otra. Entonces, es lo que tratamos también de que tengáis diversidad para que vosotros os hagáis vuestra propia composición. De acuerdo, lo decía porque, claro, al decir que eran 6 o 7 sesiones, si os referíais a por capítulo, lo veía que se iba un poco de temporización, porque, claro, encuadrar todo eso en esta programación es muy complicado. Así como me lo habéis planteado, es diferente, porque nosotros tenemos una unidad en concreto que habla de energía y efectivamente, pues bueno, pues solemos rondar las 7 sesiones. Entonces, claro, de manera complementaria podíamos trabajar nuestra unidad, que al fin y al cabo es más o menos lo que nos planteáis. Simplemente era por eso, esa nota aclaratoria. Sí, perfecto. Pues eso es por curso. Gracias. Nada. Pues si se anima alguien más y si no, alguna otra cosa que queramos recordaros. A ver, el periodo de inscripción que está abierto todo el año, no hay una ventana en la que se abra y se cierra, o sea que lo tenéis a vuestra disposición todo el curso escolar. Podéis apuntar al número de alumnos que tengáis en el aula, no está limitado, ¿no? O sea que todos los alumnos pueden trabajar con el programa, pero solamente se registra el profesor. Desde Fundación Repsol no accedemos en ningún momento a ningún dato de los alumnos. Así es, así debe ser y así queremos que sea. Toda lo podéis trabajar desde el, digamos, 100% digital hasta el 100% presencial y 100% manual. Con eso también queremos garantizar pues la universalidad de acceso para todos los centros, que no todos tienen los mismos equipamientos ni las mismas posibilidades, ¿no? Entonces, todo está realizado de manera que si es necesario imprimir, pues se imprime porque no hay otro medio, y si no, simplemente con un ordenador que tenga el profesor es suficiente, y si tenéis sistema one-to-one, que cada chico tiene su tableta o su sistema digital, pues también podéis trabajarlo con ellos a través de estas plataformas, pero sin que el alumno, compartiendo la información, pero sin que el alumno se registre en la plataforma. Y luego alguna vez nos llegó la cuestión de utilizarlos, pues igual los de los más pequeños para infantil o incluso en algunos casos para educación especial. Bueno, pues para infantil haremos la prueba este año porque acabamos de salir y veremos a ver si podemos ir adaptando también un poquito los contenidos hacia infantil, los de los más pequeños. Y desde luego para educaciones especiales pues está totalmente recomendado porque además es una forma de aprendizaje muy intuitiva, muy visual, trabajan mucho pues las competencias que más necesitan, ¿no? Entonces, no sé si me queda alguna así en la cabeza, Carol, de las que solemos tener habitualmente. Yo estaba pensando en una más, que es la del idioma. También nos piden algunos colegios si el programa está en inglés. El programa este año está en español, tenemos previsto para el año que viene traducirlo, pero aquellos que trabajen en bilingüe, pues los materiales están en español, aunque las explicaciones se pueden dar en inglés perfectamente, ¿no? Yo también creo que eso facilita porque hay algunas veces donde a los alumnos les cuesta mucho entender los conceptos, sobre todo estos conceptos más de ciencia, y viene bien hacer ese bilingüismo, ¿no? De a lo mejor combinar el material que está en español con vuestras explicaciones en inglés. Y ya por último, no quería dejar de pasar la oportunidad de ofreceros, nosotros tenemos en nuestra asesoría pedagógica la posibilidad de ayudar a aquellos docentes que quieran implementar el programa y que no sepan bien por dónde empezar. Entonces, os podemos dar esa asesoría pedagógica y también podemos ayudaros implementando el programa y desarrollando el primer capítulo. Por ejemplo, la mayoría de las veces lo que hacemos es ayudaros, explicamos el proyecto a los alumnos, os ayudamos a ponerlo en marcha en la plataforma, abrir el aula, etcétera, y luego, por ejemplo, impartimos contenidos del capítulo de la energía. Entonces, si alguno está interesado, podéis inscribirnos al correo electrónico de la asesoría pedagógica, os lo pondré aquí al final también, y estaremos encantados de ayudaros en ese sentido.
Y yo creo que no se me ocurre ninguna otra pregunta. Yo creo que le hemos dado un repaso por lo menos a las que nos suelen surgir de manera más habitual. Seguramente os quedáis ahora con alguna cosa en el tintero y a medida que conozcáis el programa o profundicéis en él, pues bueno, ya sabéis dónde estamos y dónde está esa asesoría pedagógica. Bueno, yo creo que por hoy ya está bien. No queremos tampoco cansar mucho a la gente, que ya son las 6:30. Yo creo que lo habéis dejado bastante claro y lo que tú has dicho, Carmen, si hay alguna duda, porque claro, ahora de golpe y porrazo no nos surgen dudas, pero cuando nos pongamos a trabajar o a ver la presentación y las unidades, tal, sí que nos surgirá alguna o no. Ahí es cuando surgen las dudas, de verdad. Por eso que como había ofrecido, que se pongan directamente en contacto con vosotras y ya está. Yo, si os parece bien, damos por finalizada la sesión y espero vernos pronto en otros programas, en otras actividades. ¿Vale? ¿Os parece? Muy bien. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Y hasta pronto. Hasta pronto. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.